Bueno, gente, estoy con dos supermujeres hoy, Alejandra Cardona, Ana María Pinar Bielsa. Alejandra Cardona es nuestra actriz, realizadora audiovisual, documentalista, fotógrafa, fue la coordinadora de fotografía de la serie Matarife, coprotagonista de la serie Espurio que estamos pasando actualmente en Palabras Mayores los sábados, colaboración colombo-mexicana impresionante, dirigida por César Andrade. Alejandra además fue una de las productoras audiovisuales de la campaña Petro Presidente, entre muchas otras cosas. Y Ana María Pinar Bielsa, que es filóloga española, máster en publicidad, guionista, productora y creativa de marcas, además de correctora lingüística. Así que bienvenidas Alejandra y Ana María. Hola Pablo, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Agradecidísimo con ambas. Pues porque tú estás en Bogotá de viaje y Ana María encima está en un festival de cine. ¿Dónde estás, Ana María? Hola, buenas tardes a todos, Pablo. Estoy en San Sebastián, que justo empezó ayer el Festival de Cine. Nos ha convocado aquí el documental Mashi, que es el documental que están haciendo ustedes dos sobre la historia de la guerra judicial, el lawfare que le están haciendo al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Esa es la verdadera felicidad, haber sido coherente con nuestros principios, haber vivido consistentemente con nuestras ideas. No puede haber libertad sin justicia. ¿Quieren meter al presidente? ¡Aquí está! Hasta la victoria siempre, compañero del alma. Cuéntame un poquito, Alejandra, ¿cuál es la idea de hacer un documental sobre un tema en el que aparentemente está todo dicho? Pues es que justamente no está todo dicho, porque hay mucha desinformación acerca de eso. Es un tema relativamente nuevo, que tampoco es que lo conozcamos mucho. Entonces, pues la idea es justamente reconocer ese tipo de prácticas que se han venido haciendo a lo largo de estas últimas décadas, sobre todo en Latinoamérica, a los líderes progresistas. Entonces, pues nos ha llamado mucho la atención, además que es una historia muy sorprendente, es muy loca, y pues entonces nosotros decidimos sí, hacer el documental. Y bueno, también es muy chévere que la gente, como te digo, se entere, que aprendamos todos, porque nosotras antes tampoco, antes de empezar a hacer este documental, pues yo tampoco sabía mucho acerca de esto. Entonces, pues hemos venido investigando, hemos venido leyendo mucho, viendo también cómo es esto sistemático. Entonces, pues me parece súper importante, justo en este momento que está pasando tan sistemáticamente, que la gente sepa reconocer, bueno, que de pronto esto tiene que ver con una guerra judicial inventada, el tema de lawfare se llama. Sí, entonces pues la idea es que la gente conozca más acerca de este término, que sepan lo que significa. Y pues esa es la idea básicamente del documental, dar a conocer en general lo que es la historia de Rafael Correa. Es tan sorprendente porque a él se le acusa de un caso de sobornos, ¿sí? Ahí empieza, digamos, esta guerra judicial. Se le acusa de un caso de sobornos, pero se le juzga por otro, que es influjo psíquico. Cuando yo escucho esto de influjo psíquico, digo, pero esta vaina qué es, pues entonces uno empieza a imaginarse pues como la imagen de mentalista, como bueno, entonces esa fue finalmente la sentencia que le dieron a él, no por el caso sobornos ni nada, porque no se le pudo pues finalmente descubrir nada. Entonces, como no tenían de dónde agarrarse, cogieron esta estrategia para usar influjo psíquico, que era que él había irradiado con su influencia a todos los ministros y los asesores para que cometieran delitos. Ese es básicamente... Influjo psíquico, fíjate qué término. Lo importante era Sí, condenarlo y sacarlo de la carrera política de alguna manera. Los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia,
hicieron, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. En septiembre 17 de 2020 me sacan una sentencia por influjo psíquico, porque por eso me condenan por influjo psíquico, como no tienen pruebas, por influjo psíquico. Me tenía que inscribir el 18 de septiembre. Al impedirme regresar, hacen presidente a Lazo. Debemos entender que con el lawfare no solo están afectando a personas inocentes, sino que les están robando a todos la democracia. Y tú como guionista, Ana María, ¿cómo has tratado ese tema en el cual ya los medios hegemónicos han dictado sentencia? Pues la verdad es que, como decía Alejandra, cuando escuchas influjo psíquico, la primera vez dices, bueno, ¿qué es esto? O sea, quiero saber más, porque Rafael Correa tiene gente muy, o sea, que le gusta, o sea, seguidores, adeptos muy claros y también gente en contra, ¿no? Pero lo que es un hecho es que cambió la historia de Ecuador en los 10 años de gobierno y que marcó un antes y un después. Entonces, claro, cuando escuchamos esto en una sentencia judicial donde se puede leer influjo psíquico, pues nos dejó muy sorprendidos. O sea, que a un expresidente de Estado se le juzgue por influjo psíquico es alucinante. Y eso, digamos que fue el inicio que nos interesó y que nos hizo pensar pues, que era una historia que queríamos contar. Esa figura de influjo psíquico, ¿de dónde se sacan esa Pues mira, vaina? influjo psíquico, piensa en Charles Manson, ¿sí? Charles Manson, finalmente él nunca asesinó a nadie, pero influyó a sus adeptos de una secta religiosa a partir de las drogas, sí, del consumo de LSD, bueno, de Mm. una manipulación durante muchos años para que cometieran estos delitos. Entonces, en este caso, sí se usaría, pues digamos, influjo psíquico. O, por ejemplo, otro caso que podría ser, hay una mujer casada que es lastimada por su esposo. La señora se consigue un amante y el amante la empieza como a manipular para que mate el marido, por ejemplo. Es algo así como, en este caso también, digamos, se aplicaría así, pero pues este otro caso es como un poco, sí, es que es muy, un poco ridículo y la Mm. verdad que hace también, pues a nosotras nos da como mucho material para una película. Claro. Porque imagínate, un expresidente, no, es que sale la fiscal general del Estado de Ecuador enfrente de toda la prensa diciendo esta sentencia, que porque irradió no sé qué con influencia. Entonces es como, pues, sí, es muy loco. A mí me parece un tema, un peliculón. Entonces, Increíble, ¿no? nosotros ¿Qué, pues qué estamos poderes tan ahí. sobrenaturales puede tener ese señor o qué tan tonta es la Exacto. gente que le rodea, ¿no? Exacto, y lo más chistoso es que se han hecho un par de, bueno, de camisetas y como que ha habido una publicidad con esto del influjo psíquico muy graciosa, ¿no? Como Mm. el mentalista Rafael Correa haciendo como irradiando a sus adeptos, no sé, bueno, se ha creado como un movimiento a raíz de esto bastante divertido. Hace 3 años tú hablabas de lawfare, nadie entendía América Latina qué era. Ahora casi todos lo entienden, porque se ha generalizado, es sistemático, y es la judicialización de la política, ahogarte con juicios, ¿no? Inventados, sobre todo cuando se ha ejercido el poder. Por ello, en esto son indispensables 2 ejes. El mediático, ese es clave, ¿no? Que te genera consenso, te asesina la reputación, ¿no? Y luego consentimiento. Ana María, pero ¿cuáles son las verdaderas fuerzas detrás de intentar sacar a Correa? El relato está muy polarizado. O sea, las fuentes, el relato que cuentan está muy construido, tanto las que consideran a Correa pues un dirigente y referente líder que cambió el Ecuador, como las que consideran que, pues, que no lo hizo bien y que hay que destituirlo, ¿no? Entonces, en eso estamos precisamente. Es una labor de investigación y documentación bastante ardua y a nosotros, pues bueno, a nosotros lo que nos interesaría es contar una historia que, al menos a nuestros ojos, resulte verosímil, porque a priori una sentencia por influjo psíquico, tal y como estuvo dictada, con la celeridad en la que se produjo el proceso para los procesos como se van haciendo, o sea, como se hacen habitualmente
Y esta figura que obviamente, como decía Alejandra, es una figura jurídica que existe, pero que se aplica cuando hay personas vulnerables, no unos ministros de Estado o secretarios de Estado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que preguntas tú? Pues es lo que queremos contar precisamente en el documental y queremos que todos veáis el documental para verlo, para que lo porque hay sepamos entre todos muchas. al tiempo. Pero La ¿quién verdad les es que, encarga a ustedes este documental? ¿Cómo surge el documental? ¿Quién financia el documental? a ver, la historia comienza hace ya unos años. O sea, la productora que está llevando a cabo esta historia es una productora española. Y bueno, hablando en primera persona, a mí siempre me había interesado mucho todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Mi formación, como decías, es en lengua y literatura y la cultura, la literatura, la música en general latinoamericana me gustaba mucho y eso me llevó a viajar por allí y a vivir un tiempo en Colombia. Allí estuvimos acompañando al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la campaña presidencial y de ahí ha surgido, vamos, un documental con la productora, con Mil y una Historias. Y a raíz de esta experiencia y de este conocimiento, pues de la política latinoamericana progresista y tal, pues surge la posibilidad de contar la historia de Rafael Correa. Entonces nos reunimos con él. Él en ese momento estaba en Bruselas a final de 2022 y nos cuenta su historia. Hasta ese momento, yo no tenía claro qué era lawfare y bueno, pues nos cuenta lo que está viviendo, los juicios a los que ha sido sometido desde que salió en el 2017 de Ecuador y eso nos hace pensar bueno, que queremos saber más y que queremos contar lo que pasa. ¿Y quién financia el documental? Las fuentes son propias, o sea, está autofinanciado por la productora. Lo que nos interesa sobre todo es darle visibilidad. O sea, igual que vivimos la carrera del presidente Petro y yo a título personal pues estaba allí en Bogotá cuando se produjo su destitución, está tan curiosa, ¿no? También cuando era alcalde de Bogotá, pues todo eso nos hace estar interesados en el tema y en la región. Entonces, lo que queremos es, bueno, que de alguna forma trascienda las fronteras de Ecuador o de Colombia, o en fin, y que se haga más, o sea, que la gente lo conozca. Es verdad que desde Europa o desde los espectadores hispanohablantes de Estados Unidos son temas que no suele hablarse, ¿no? Que no suelen Mm. conocerse. Entonces, eso es lo que nos interesa, que traspase fronteras y poder contar una historia pues de la forma más objetiva posible dentro de lo difícil que es eso para un creador. Pero lo que me imagino que este documental puede despertar en las personas que no son necesariamente progresistas o de izquierdas es que esto es una propaganda a favor de Correa, que hay intereses políticos. A mí me gustaría que tú nos digas, Alejandra, entonces, el resultado de esta investigación que están ustedes haciendo en este momento durante la filmación de este documental y con este documental va a ser el trabajo más objetivo posible sobre lo que ha sucedido con el expresidente Correa. Sí, claro que sí. Tenemos un grupo investigativo en Estados Unidos, tenemos un grupo investigativo en España. Pues al tener estos grupos, pues para nosotras es pues de gran ayuda porque justamente nos ayudan a enfocarnos. No es que, ay, bueno, yo pienso esto y por el romanticismo también, de cierta forma que uno tiene hacia el progresismo, o bueno, a veces sí uno tiene una visión un poco, o yo personalmente también tengo una visión, puede ser un poco romántica, ¿no? De la lucha de los pueblos, de levantamiento de Latinoamérica, siento un compromiso también como latinoamericano
pero pues tampoco quiero dejarme llevar por esa emoción y por esa pasión que siento y por eso tenemos pues, un equipo grande de investigación y muy preparado y es gente pues más pues parcial obviamente porque pues, es necesario para un tema de estos y pues documental de un personaje de esta investidura como es Rafael Correa. Entonces pues lo necesitamos y lo tenemos afortunadamente. Entonces por ese lado, bien. ¿Y el presidente o expresidente Correa está dispuesto a aceptar el escrutinio de esa investigación de ustedes, los resultados de esa investigación? Porque le pueden favorecer en algunas cosas y de pronto en otras no. ¿Él está dispuesto a seguir adelante con este documental, que el documental salga al aire, se encuentre lo que se encuentre? Pues mira, la verdad él no se mete mucho en eso. Él no tiene como, ay, bueno, pero hagan esto, hagan eso. No, es nuestro documental y eso está como muy claro. Eso ha sido en cierta parte muy favorable para nosotras también hacernos una idea propia. Eh, bueno, lo hemos conocido, hemos hablado con él, hemos planteado lo que queremos. Él nunca nos ha dicho, ay, hablen con Pepito, hablen con fulanito, hagan así, nada. Él es totalmente, nos ha dejado mucho a nuestro criterio. De hecho, el teaser que hicimos, que lo sacamos hace poco, lo habíamos hecho más o menos en julio. Yo estuve en julio en España, estuve como un mes allá y pues terminamos el teaser en junio. Y, pero él no lo había visto. Y recién hace poco le pregunté que si ya lo había visto y me dijo, no, no lo he visto y se lo mandé y le gustó mucho, quedó muy sorprendido porque no se esperaba como eso, porque realmente la grabación del teaser fue de un día, estuvimos en Bruselas con él todo un día, pero pues yo pues le metimos muchas imágenes de archivo, obviamente, y hicimos como una narrativa que se entienda bien, porque pues un teaser es importante que se entienda de qué va la película. Teaser es muy diferente a un tráiler y bueno, para las personas que no conocen estos términos, el tráiler de una película se hace cuando la película ya está terminada. Es un pequeño resumen que te habla con las imágenes propias de la película de qué va. Un teaser se hace antes de grabar la película. Cuando grabamos este teaser, él no se imaginó pues, que fuera a ser tan completo. Le pareció muy completo, entonces eso pues, nos gustó mucho. Pero en ese sentido, la verdad ha sido muy chévere trabajar con él por esa misma razón, porque no nos dice ni con quién ni de qué debemos hablar. Eso ha sido criterio propio. Ana María, para quienes admiramos a Juliana Sánchez, hay un villano obligado en ese documental que es Lenin Moreno. ¿Aparece en algún lado ese señor? Claro que sí, es el arquetipo del malo en claro, sí, sí. O sea, queremos presentar, como decía antes Alejandra, tanto la visión de Rafael Correa como la visión contraria. Y la contraria en principio, y entre otros, está Lenín Moreno, está la fiscal, están todos los posteriores vicepresidentes tras la destitución de Glass. Claro, sí. O sea, Lenín Moreno es un personaje que si fuera un thriller, pues, en fin, no me quiero mojar mucho más. Pero sí, Lenín Moreno va a estar en el documental, claro que sí. Yo cabalgué junto a Correa. Yo fui parte de la revolución. La justicia está encargada de todos los actos de corrupción que se cometieron durante la década pasada. Y las pruebas, pues, más que abundan. Igual, no se olvide que el presidente Correa en este momento es un prófugo de la justicia. Pero es que esa imagen de Julian Assange siendo entregado en la Embajada de Ecuador a las autoridades inglesas, posiblemente para nunca volver a ver la luz, todo por una actuación absolutamente deshonesta, deshonrosa de parte de Lenín Moreno, traicionando lo que se había hecho desde el pueblo ecuatoriano para salvaguardar la libertad de prensa. Yo creo que es una imagen que no podemos olvidar ninguno. O sea, a mí me encantaría ver en este documental destacada la figura de Julian Assange, porque yo creo que Correa ha sido incondicional con Julian Assange. ¿Esa figura de Julian Assange aparece en el documental? Mira, hay varios hitos importantes por los que un par, diría yo, un par o tres,
por los que la figura del expresidente Rafael Correa es importante a nivel internacional. Uno es el abandono de la base de Manta y la más internacional, si cabe, es todo el tema con Julian Assange. Entonces, nos parece que todo ese tema de Assange es súper profundo y quedaría para una serie, ¿sabes? Es muy interesante. A mí me parece que la prensa internacional ha sido muy cobarde y ha abandonado la figura de Juliana Sánchez. Todos estos medios que se han hecho más millonarios aún vendiendo todas las noticias y todas las informaciones de Juliana Sánchez le han dado la espalda. Me parece muy miserable eso. Yo antes, hace muchos años, cuando tenía unos 19, 20 años, yo viví en Ecuador y me llamaba mucho la atención porque pude en ese entonces visitar esa base, pues ir a Manta, pues no entrar, pero pues parecía súper extraño, porque era como, pues no tenía, era como un pueblo sin identidad, ¿no? De que le robaron literalmente la identidad. Entonces es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que pues lo queremos meter al documental. Esta base fue muy importante. Estuvo más o menos en funcionamiento 10 años en Manta, en Ecuador. Pues era una base militar estadounidense que el trabajo, pues se vendió así, ¿no? El trabajo era regular los cargamentos de droga que pasaban por el territorio ecuatoriano. Pero pues de todos modos eso fue terrible porque dispararon a mucha población civil, hundieron muchas embarcaciones. Hay unos documentales pues muy caseros, así hechos con celular y todo en YouTube donde se pueden mirar. Muy interesantes, es muy triste. Entonces pues eso es un ataque a la soberanía de un país. Y ellos y no se iban de ahí y de las primeras cosas que hizo Rafael Correa, que pues yo me di cuenta de eso en esa época, me pareció espectacular, fue que la cerró la base militar y pues mandó a los estadounidenses a su casa otra vez. ¿Tú te Entonces, imaginas a Petro haciendo obviamente, eso en Colombia o no? ay, no me preguntes. Pues me gustaría, claro, gustaría que lo hiciera. Es que de todos modos, mira que hablando con Rafael en Bélgica, nos dice, bueno, hablando como de la soberanía y de los países, con este abuso que fue esa implantación de esa base militar. Él decía que él lo que les dijo fue que, claro, podían tener una base militar en su país si los gringos, los estadounidenses, dejaban hacer una base militar ecuatoriana en suelo americano. Pues obviamente nunca respondieron, En pero me Manhattan, sí. pareció. Oiga, y ustedes dos que han conocido a estas dos figuras latinoamericanas tan importantes, Petro y Correa, ¿qué grandes diferencias ves tú, por ejemplo, Ana María, entre Petro y Correa? Ay, qué pregunta más curiosa. En realidad los veo muy diferentes. En las distancias cortas, eh, Gustavo Petro es mucho, digamos, casi introvertido, ¿no? Es un líder muy reflexivo, casi un filósofo, ¿no? Diría. Rafael Correa, sin embargo, en las distancias cortas sigue teniendo, pues como cuando lo ves encima, dando un meeting, ¿no? Encima de un escenario, esa pasión, ese empuje, esa personalidad tan fuerte, ¿no? Entonces, digamos que ideológicamente tienen puntos en común, que son líderes pues, muy diferentes. ¿Tuviste el discurso de Petro en Naciones Unidas, Alejandra, de esta semana? Claro, Yo me quedé, espectacular. wow, antiimperialista Mira, 100% brutal. total, y me sentí tan orgullosa, la verdad, Sí. yo decía, este es el presidente por el que voté, el presidente al que le ayudé a hacer la campaña, o sea, me sentí como muy, muy orgullosa. Fue un discurso contundente, también la comparación que hizo de Palestina, la intervención fue espectacular, la verdad que, wow, me gustó mucho. Pero por otra parte, Biden lo trata con un respeto increíble con el que jamás trató a Duque. Se le abren todas las puertas y todo el mundo quiere estar ahí en esos sitios en los que Petro habla
y desafortunadamente la derecha hace unas propagandas absolutamente patéticas sobre las intervenciones de Petro en el exterior, pero yo que vivo fuera y que hablo con gente que está en Estados Unidos, que trabaja en Naciones Unidas, que está en el mundo diplomático, les puedo decir que la figura de Gustavo Petro fuera de Colombia crece y no para de crecer, no solamente como el líder medioambientalista, sino como una persona que está planteándose muy seriamente cuál es el papel de Latinoamérica, cuál es el papel de África en esta guerra de Ucrania que nos han hecho ver como que no es una guerra en la que tengamos que opinar ni decir. Fíjate, Europa totalmente doblegada ante los designios de Estados Unidos y viene Petro y dice, prefiero que se oxiden y que se pudran las armas rusas que tengamos aquí antes que prestárselas a los americanos para que haya guerra en Ucrania. No, que es esa doble moral, hablando de hacer democracia o lideranza de la libertad en otros sitios cuando nos han invadido tantísimas veces en América Latina. En lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. No estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Qué opinan ustedes del asesinato del candidato de la derecha de Villavicencio en Ecuador y de todo lo que ha cambiado eso en el panorama de Ecuador y más en este momento en el que va a aparecer este documental? Obviamente es un drama y algo que lamentar, ¿no? Y en las campañas políticas, pues digamos que a veces se utilizan cualquier tipo de acontecimiento para beneficiar o no a un candidato o a otro. Entonces, la opinión desde los medios europeos, digamos que englobaron la muerte de Villavicencio con la muerte del alcalde de Manta y la posterior de un concejal de la Revolución Ciudadana. Y hablaban de violencia a nivel general en Ecuador. Es verdad que cuando estuvimos en una parte del rodaje que hemos estado en México con Alejandra y con parte del equipo, se hacía una distinción total entre la muerte de Villavicencio y el resto, porque obviamente era un candidato presidencial, pero también porque, pues bueno, pues porque se sabe cuáles eran sus filias y sus fobias, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista internacional se habla de violencia pues casi extrema, ¿no? O sea, el porte de armas, los asesinatos cada vez más. Hace poco hubo otro que secuestraron y también apareció muerto. Pues claro, es una situación muy complicada, convulsa y a la que pues yo creo que, no sé, estamos todos de acuerdo en que cuanto antes frenen la violencia, pues mejor para todos. Oye, ¿y el documental por qué se llama Mashi, Alejandra? Bueno, teníamos otro título de trabajo, pero es que bueno, ahí hubo como un poco de, a mí me gustaba más Mashi, a él se le dice así, Mashi quiere decir en lengua quechua compañero, y él es conocido como el Mashi. De hecho, todas sus redes sociales también son Mashi Correa, y cuando a él la gente se lo encuentra en la calle, de hecho, allá en Bélgica nos encontramos con un señor de Otavalo que vendía sombreros y vendía así como
mantas y todo eso, y siempre es como mashi, 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 y es como una forma de saludo, y se le dice así a él. ¿Cuál es la importancia de la figura de Rafael Correa ahora mismo para este Ecuador que está a punto de elegir un nuevo presidente? Es vital, imagínate, de todos modos, cuando Rafael Correa fue presidente durante 10 años, pues fue reelegido y tal, el país de Ecuador estaba en unas condiciones muy diferentes de las que están ahorita. Yo creo que no solamente los ecuatorianos perciben eso, sino pues también los países vecinos percibimos eso. Ahora el grado de violencia que está viendo Ecuador es impresionante, tanto que nos ha impedido a nosotros también ir, de hecho, a grabar partes del documental, porque eso es algo muy riesgoso, muy complicado. Mira que hace unos años, pues, Ecuador era el segundo país más seguro. La infraestructura cambió y te digo, de verdad, no solamente las estadísticas, que igual están, las puede cualquier persona encontrar en internet, sino que yo vivía allá antes y fui después también. Y vi el cambio, era impresionante. Lógicamente uno piensa, bueno, un país después de 10 años que tú no lo visitas, pues lógicamente hay un cambio, o espera uno un avance, pero a veces ese avance no se ve, sino a veces es muy limitado. Digamos, aquí en Colombia, pues el metro todavía nada que está acá en Bogotá, o sea, hace cuántos años, bueno. Entonces ese avance no lo veo tanto como lo vi en Ecuador. En Ecuador sí lo vi, lo percibí, era muy seguro. Se hicieron muchas escuelas, muchos hospitales, y creo que pues, eso no, pues eso es un hecho. Y pues ahorita en este momento, pues imagínate, después de Lenín Moreno y ahorita con Lazo, pues mira solamente cómo está el país. O sea, se ha desatado una onda de violencia impresionante. Yo me pregunto cómo es posible que se haya legalizado el porte de armas en un país como Ecuador. Es como Increíble. si en Colombia también legalizaran el porte de armas. Imagínate, eso es lo que desataría. Entonces, es que no hay que ser ni siquiera un experto político para darse cuenta de estas cosas, hay que tener como sentido común simplemente. Y entonces, pues claro, imagínate, eso está ahorita horrible, obviamente no quieren entregar el poder, pero Lazo al sentirse tan acorralado, Lazo es el actual presidente, él se está sintiendo acorralado porque obviamente la asamblea, pues no tenía la mayoría, ¿no? Entonces él declaró lo que se dice la muerte cruzada, que la muerte cruzada es que despide a toda la asamblea, aquí pues, el Congreso, los despide a todos y él queda como pues, poder casi absoluto del país, de todas las ramas legislativas, judiciales, pero tiene que convocar elecciones en un periodo menor a 6 meses. Eso es lo que aquí, abuelo de pájaro, pues como decimos, se llama la muerte cruzada. El tipo la decretó porque obviamente se vio acorralado al no tener la mayoría en el Parlamento. Y eso también obviamente ha cambiado nuestro documental. Nosotros estamos yendo, pues esto no estaba previsto cuando empezamos con la película. Y después de repente, uy, que empezó esto, que ahora son elecciones, que ahora nos vamos a México. O sea, todo eso vamos yendo con lo que va pasando en la historia. Entonces nos hemos ido acoplando. Pero claro que esta figura de él es muy importante porque yo creo que trae a mucha gente como esperanza de volver a ser un país como lo fue en el gobierno de él. Entonces, pues vamos a ver, ahorita con la muerte de este candidato, un hecho de verdad realmente lamentable, Mm. horrible que haya pasado esto y pues obviamente, no sé, fue también lastimosamente eso fue una estrategia de quién, pues no me atrevo a decir nada, pero lógicamente ha sido una estrategia porque desde que el asesinato de este señor bajó las encuestas del correísmo, bajaron abruptamente. Entonces eso fue como, y aparte de todo le echaron la culpa. Bueno, eso ha sido como, bueno, ya se están recuperando un poco. Ahí van peleándola y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hay 20 días, quedan 20 días. Yo con esto que me están contando, estoy cambiando mi forma de ver a un guionista. Ahora que veo ahí a Ana María toda tranquila con esa mirada filosófica que tiene, creo que esa locura de escribir un guión en tiempo real de un documental en el que estás viviendo la historia y la historia está cambiando delante de tus ojos tiene que ser un desafío del día a día. Posiblemente el resultado final de este documental
va a ser muy diferente a lo que ustedes se imaginan al principio. ¿Qué vértigo te produce eso a ti? Vértigo total y un reto alucinante. O sea, lo que estaba diciendo ahora Alejandra, cuando comenzamos toda esta aventura a final de 2022, no se habían producido las elecciones seccionales que le dieron ese voto tan favorable popular al partido, a la Revolución Ciudadana, al partido que lidera Rafael Correa. Y tampoco se había decretado la muerte cruzada, el presidente Lasso no lo había decretado. Entonces, estos dos hechos son lo suficientemente importantes para cambiar la percepción inicial que teníamos de la narración. O sea, en ese momento, cuando comenzamos el proyecto, justo había salido de la cárcel Jorge Glass. Entonces era un primer hito que resultaba interesante desde un punto de vista externo, ¿no? O sea, un vicepresidente que es destituido, que es encarcelado, o sea, eso es curioso, ¿no? Entonces, ver ese momento en directo pues fue impactante y bueno, pues los hechos que han ido sucediendo en los siguientes 6 meses, pues es cada uno más alucinante que el anterior. Yo creo que se casan ustedes, que ambas son documentalistas, se casan con sus guiones, con sus documentales, y los documentales siguen viviendo en la vida real. Fíjate, Petro Presidente, después de ustedes haber hecho ese documental, en el caso tuyo, Alejandra, a mí me parece que los colombianos están empezando a descubrir una figura tuya, porque curiosamente a través de la serie Espurio, que estás como actriz, como coprotagonista con Mauren, la gente está descubriendo que tú eras la persona que estaba detrás de la fotografía en Matarife, está descubriendo tu labor en la campaña de Petro Presidente, está conociéndote como creadora, como documentalista. En Palabras Mayores está uno de tus primeros documentales que los invito a todos a que los vean. Y espero que esta no Sí. sea la última vez en que yo pueda verlas a ustedes dos aquí. Espero que sus documentales sean abiertos para el público, porque esa es la última gran pregunta que tengo. Me encuentro con muchos documentalistas progresistas a los cuales les digo, déjanos poner tu documental en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver, y muchas veces es imposible porque hasta que no pasan el circuito de competición de documentales y los años y los compromisos y tal, muchas veces se quedan esos documentales sin que los vea el gran público. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes qué opinión tienen de esos documentales que se hacen para que no los vea el público, sino para ganar premios. Nosotros, uno de los objetivos fundamentales, como te decíamos, es llegar al gran público. O sea, tenemos muchísima información y más que estamos recabando con el equipo. Y justamente lo que estamos haciendo es tratar de sintetizar todo ese cúmulo de datos y de historias y de información para presentarlo a todo el mundo, o sea, de una forma al público general. Entonces, claro que sí, uno de los objetivos es llegar a cuanta más gente mejor. Yo estoy infinitamente agradecido con Alejandra porque gracias a ella y gracias a César Andrade estamos viendo en Colombia, pues prácticamente al tiempo que se estrena en México, la serie Espurio. De apoyo se está mostrando en redes, pero realmente el fuerte es televisión, que estamos Claro, ahorita de rating 1. Estoy muy increíble. contenta, Millones de bueno, sí, visualizaciones en la televisión pública sí, mexicana, increíble. sí, muy extraño, muy raro todo esto. Bueno, yo Sí. feliz de trabajar con César, porque César para mí es de las personas más importantes que he conocido en los últimos años, porque no solamente es un gran amigo, sino aprendo muchísimo de él. Es la tercera ocasión que trabajo con él. Entonces, cuando me llamó, yo estaba en Suiza y me llamó que si quería participar en este proyecto, pues yo soy actriz de profesión, de hecho. Entonces, pues yo, claro, y me fui, ¿no? Me fui muy así, claro, vamos a hacerle, seguro si es de César, él ya me había contado, me había mandado el guión, bueno, esto va a estar espectacular. Y César es una persona muy exigente, muy creativa y muy buen director. Entonces, claro, más fácil. Entonces, y trabajar también con Maureen, que es Mm. lindísima, una chica muy joven, espectacular, de una sensibilidad
espectacular. Entonces, hemos hecho muy buen equipo. Somos como, pues el equipo como semilla, pues somos alrededor de unas 8 o 10 personas más o menos. Detrás de eso hay muchísimo. Pero con Y esta... tienen un colaborador que es un colaborador claro del programa, que es López Obrador, porque no es lo mismo sacar a Matarife con Duque y Uribe en el poder que Claro, sacar a Espurio con López Obrador en la presidencia. sí, 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 claro, eso pues imagínate, es un gran apoyo para nosotros. Entonces, trabajar en esta serie ha sido espectacular, yo estoy feliz. Ahorita pues estoy grabando, como te digo, unas escenas aquí en Bogotá para Espurio. Y pues ya me voy estos días para terminar, porque recién vamos como en el capítulo 4 grabado, o sea, también vamos muy a la marcha, ¿no? Mañana Grabando, publicamos el montando, 3. subiendo. Sí, sí, yo no lo vi, no lo he visto. Ahorita lo quiero ver en tu canal. Yo te Vamos a lo ver. cuento, yo te lo cuento. Sí, Ana María, ¿y ustedes están y haciendo algún tipo de cálculo para sacar el documental en algún momento que tenga que ver algo con política? ¿O cuándo se acaba de hacer un documental? ¿Cuándo es el momento en que tú vas a decir, no más, ya, lo sacamos ya? Has metido ahí el dedo en la llaga, Tú me vas a odiar en después de esta una... entrevista. Sí, sí, tú eras amigo. Es uno de las acciones que está teniendo este proyecto, ¿no? Que estamos muy a la par con lo que está ocurriendo con la coyuntura actual, tanto en la parte, digamos, más judicial como sobre todo en la parte política. Entonces, en principio, en mi cabeza, y bueno, al final la visión es la que estamos teniendo Alejandra desde la parte de dirección y yo desde la narración, sería estas últimas elecciones que van a ser el próximo día 15 de octubre. Esperamos cerrar ahí, vamos. Entonces, este documental no le va a servir al correísmo para las elecciones, porque va a salir después de las elecciones. Y Sí, a sí, pesar de de eso, una sale de eso, después. Correa Sí. dice, me dejo hacer el documental, vengan, investiguenme, colaboremos. Punto para Correa, sinceramente, con esto. A ver, el documental empezó mucho antes de que supiéramos que las elecciones a la presidencia del país se iban a adelantar. Iba a ser en 2025, o sea, no tiene nada que ver. Digamos que circunstancialmente ha caminado en paralelo. Y eso de alguna forma creo que también ha enriquecido el proyecto, ¿no? Porque pues se ponen más sobre la mesa temas que son importantes para la sociedad. Entonces, son dos cosas diferentes. Por un lado va la campaña y este proyecto a medio plazo va por otro lado, tiene su sendero propio. Fabuloso. Bueno, Ana María, te sacamos del Festival de San Sebastián. Te voy a dejar que vuelvas. Muchísimas gracias por tu presencia, la primera de muchísimas, espero. Esta es la casa de todos los documentales que quieran ustedes presentar aquí. Alejandra Cardona, estamos orgullosos de ti y un agradecimiento, pero enorme para ambas por el tiempo, por la generosidad. Y esperamos que de aquí en adelante nos sorprendan con Mashi, que seguramente va a ser todo un éxito ese documental. Estamos deseando especialmente saber qué van a encontrar ustedes, qué van a investigar. Es un trabajo de investigación que lo va a ver el público en general para que entiendan la guerra judicial que se le hace al progresismo en Latinoamérica. Muchísimas gracias y hasta siempre. muchas gracias a ti, Pablo, y a todos ustedes. Tengan buena tarde. Gracias a ti. O sea, ya cuando tienes el camino recorrido, como el que yo tengo, como el que tiene Lula, etcétera, ya tu vida no te pertenece.